Hola, ¿cómo están? Hoy es 29 de septiembre del 2023. Estamos en el curso sobre el teatro de Susana Torres Molina, aquí presente. Muchas gracias, Susana, por venir. Es un lujo para Gracias. nosotros esta pantalla, esta imagen, esta configuración que tenemos hoy. Y muchas gracias a Lola Proaño Gómez, que también ha aceptado venir a conversar sobre el teatro de Susana Torres Molina. Voy a leer su currículum. Lola Proaño Gómez es PhD en teatro y poesía latinoamericana en la Universidad de California, Irvine, maestra en filosofía en la Universidad del Estado de California, Los Ángeles, doctora en filosofía por la Universidad Católica de Quito. Actualmente es profesora emérita del Pasadena City College. Como profesora invitada ha dictado seminarios en los cursos de posgrado de la Universidad de la República, Montevideo, en la Universidad Católica de Quito, en la Universidad Nacional de Buenos Aires, y en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Garmani de la Universidad de Buenos Aires. Algunas de sus publicaciones son Feminismo y Teatro en Latinoamérica, Editorial Académica Española 2012, Estética Comunitaria, Miradas de la Filosofía y la Política, Biblos, Buenos Aires 2013, Antología de Teatro Latinoamericano 1950-2007, Instituto Nacional del Teatro Argentina 2010, Todo a Pulmón, entrevistas a 10 teatristas argentinos, coedición y prólogo pro año Lola y Gustavo Geirola, Argus, Buenos Aires. Los Ángeles 2014-2020. Mutis por el Foro, Artes Escénicas y Política en Tiempos de Pandemia, editora con Lorena Bercero, ASPO, Buenos Aires 2020. Royo Gómez tiene además publicaciones en revistas profesionales de Estados Unidos, España, Ecuador, Chile y Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Lola, por estar aquí. También nos acompaña Carmen Zeta, nuestra habitual participante de cursos y talleres de dramaturgas argentinas. Carmen es dramaturga, actriz, directora de teatro puertorriqueña. Estamos ahí con Rodrigo, mi socio de enseñanza, y Sandra Silveira, también miembro de la colectiva dramaturga, miembro de la colectiva de autoras. Bien, Un ¿cómo placer seguimos? estar. ¿Eh? Un placer estar acá. Igualmente, bienvenida. Sí, estás. Comenzamos con Lola. ¿Querés comentar, Lola, tu trabajo sobre tu texto de hoy? Bueno, primero disculpas por la horrorosa voz que tengo, pero no puedo hacer nada al respecto. Espero que me escuchen y me entiendan. Haré lo mejor que pueda. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de ustedes, la invitación, que me ha dado un real placer, porque además de admirar a Susana como dramaturga y como directora, aprecio mucho su amistad. Y también me encanta conocer a Rodrigo, que no lo conocía, a Sandra, que nos hemos escrito, pero tampoco nos conocemos personalmente, y bueno, a Silvia, que ahí la veo y que también en algún momento quizá nos conozcamos personalmente. Y agradecerle a Susana especialmente que esté aquí presente. Yo les quiero contar un poquito lo que pienso hacer. A mí me habían dicho que era una panorámica sobre Susana, pero hacer una panorámica sobre Susana implicaría un curso entero, un seminario de 6 meses o más. Entonces, al adoptar un posible corte, lo que hice fue adoptar 3 obras que para mí van marcando un camino en la dramaturgia de Susana, conectadas con la evolución de la teoría y de la filosofía feminista. Esas 3 obras son una de las primeras obras, supongo, ¿no, Susana? A Otra cosa mariposa, que tú siempre te sorprendes que esa obra sigue y no para. A Otra Sí, cosa ahora mariposa. la están dando en NUN, por ejemplo, en el Teatro NUN. ¿Viste? Es impresionante, es una obra que no muere. Tiene, ¿qué? 50 años Más, qué sé yo, sí. y no No muere. sé. Bueno, a Otra cosa mariposa, que para mí es como un quiebre, ¿no? En la dramaturgia común, como un quiebre de una apertura al feminismo o al cuestionamiento feminista. Luego voy a presentar algo sobre la fundación,
que fue una obra que la vi 2 veces en 2 propuestas diferentes y la propuesta de Susana me impactó enormemente. Y la tercera, Ya vas a ver, que creo que es una de las últimas, ¿no, Susana? Antes de Un domingo en familia. Sí, sí, tiene sus años. Yo puedo proponer algo, Elena, Rodrigo y Lola, Sí, porque pasa que ya en la primera charla se habló de Ya otra cosa mariposa, y ajá, entonces me parece que estaría bueno hablar de las obras que ya no se hablaron, porque hoy es la última o el último encuentro, y una es la fundación, porque hoy creo que iban a hablar de la fundación de Un domingo en familia o de esa extraña forma de pasión que eran las obras políticas. Entonces yo concentraría en esas 3 obras el tiempo que nos queda y te diría que hables de la fundación, que la viste 2 veces, y si querés hablar después de Un domingo en familia, que también la viste, para que hablemos de las que todavía no se tocaron. está bien, Susana. El único problema mío es que yo no me animo a hablar sobre un objeto que no he estudiado en profundidad. Pero de Yo la vi fundación Domingo ibas en a hablar. Familia. ¿Cómo? De la fundación ibas a hablar. Sí, de la fundación sí, pero de Un Bueno, domingo en esa. familia yo la Bueno, vi, no, es maravillosa, pero no me he puesto a estudiarla. no, habla de la fundación. Ellos han trabajado con las Bueno, otras está obras. bien. Voy a decir unas cositas cortitas sobre lo anterior y sobre Ya vas a ver que creo que tampoco han hablado, si te parece. No, pero bueno. ¿Mm? Ok, ¿Qué? bueno. Para mí lo que quiebra la dramaturgia común, digamos, de Otra cosa mariposa, es que es como la primera obra que pone en cuestión el concepto de la mujer como una identidad esencial. Es una obra totalmente antiesencialista. Y para esto, Susana no tiene un texto que diga lo que está haciendo, no explica lo que está haciendo, nos muestra con las actrices y con los recursos escénicos cómo lo que se le ha adjudicado a la mujer, se le ha adjudicado a la mujer es una cosa absolutamente impuesta culturalmente, e impuesta culturalmente por el patriarcado que va junto al capitalismo, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que a mí, no sé si este punto de vista se habló cuando hablaron de Otra cosa mariposa o no se habló? Se habló un Si se poco, habló, sí. paso a otra cosa. Sí, sí, más Bueno, que no lo relacionamos con el feminismo en sí, sino por ahí con como un antecedente de lo que llamamos la diversidad sexual o lo queer. ya bueno, lo mío es un poco diferente, porque Sí, lo que sí. yo hago es que esta obra desconstruye esa construcción cultural de que el hombre es hombre y la mujer es mujer, que también se relaciona con el tema que ustedes han discutido, obviamente. Pero en este caso, y en el momento en que se da la obra, todavía no existía toda esta discusión de la diversidad sexual y de lo queer. Para mí lo que hace en ese momento es desconstruir o problematizar esta idea de una identidad fija, esencial, de la mujer y también del hombre. ¿Cómo lo hace la obra? La obra lo hace poniendo 3 actrices mujeres a transformarse frente a los ojos del público en 3 varones, en 3 varones que empiezan en la niñez, pasan a la adultez y al adulto joven y a la vejez. Y van adaptando lenguaje, gestualidad, temas, posiciones sociales y todo lo que les rodea culturalmente desde un punto de vista absolutamente masculino, tradicional, muy argentino. Entonces, en este caso, yo pensaba nombrar a María Luisa Femenías, que María Luisa Femenías dice que lo que peor nos ha hecho es esta idea de la identidad fija y que ella lo que propone es una identidad múltiple, abierta, que tiene que ver también con el tema de ustedes, con Otra cosa mariposa, con la diversidad. Entonces, el final o la evolución de la apuesta de Otra cosa mariposa, con el final que vuelven las 3 actrices, o 4, ya no me acuerdo, Susana, creo que son 4, ¿no? 4. A transformarse en sujetos femeninos de una manera muy impresionante, ¿no? Porque empiezan a mostrar, una de ellas embarazada, empiezan a mostrar tacos, se pintan los labios, sacan un espejito, aparece una música súper sensual y ellas empiezan a moverse sensualmente como mujeres
y las acabamos de ver convertidas en muchachos, jóvenes, adultos y ancianos absolutamente masculinos. Entonces eso naturalmente es un shock que, aunque no quieras verbalizarlo, teorizarlo, te está mostrando que todos los gestos, los comportamientos, las obligaciones, las posiciones adoptadas por los cuerpos, los lenguajes, son cosas absolutamente construidas culturalmente e impuestas desde el minuto que nacemos con el nombre que nos ponen. Nos ponen Lola o Patricia y nos visten de rosado. Y desde ahí ya sabemos cómo sentarnos, cómo cruzar las piernas. Hoy no, estoy hablando de los 80 o de los 70. Entonces, esto hace para mí es como un terremoto lo que hace a Otra Cosa Mariposa. Y creo que por eso tiene esa contundencia que sigue todavía hoy poniéndose en escena. Eso es básicamente, era más largo y con más explicación, con más teoría, pero eso es lo que yo quería decir de Otra Cosa Mariposa, que yo creo que es fundamental porque si nosotros pensamos en el primer momento de la filosofía feminista o de la teoría feminista, ¿de qué se ocupaba ese primer momento? Justamente de discutir qué era ser mujer, porque se suponía que ser mujer era algo que estaba ahí, que si nosotros mirábamos encontrábamos qué era eso de ser mujer, qué era eso de ser varón. Y esta obra lo que hace es mostrarnos que no hay ese ser mujer, ni ese ser varón, que son dos construcciones. Y por ejemplo, Butler dice, así como el género se nos impone performativamente, ¿cómo performativamente? Sí, cuando nacemos se nos pone un nombre. Con ese nombre vienen una serie de expectativas y de obligaciones. Y performativamente vamos aprendiendo qué papel en el mundo cumplimos por ese género que se nos ha dado. Y así como performativamente nuestro género ha sido armado, performativamente este género puede ser desconstruido. O performativamente podemos construir un género diferente. Y me parece que tu obra, Susana, en eso es magistral. Y por eso a mí me sigue interesando tanto. Qué Eso es bueno. lo que quería decir. Buenísimo, buenísima No tu sé si análisis. si ustedes quieren preguntar o hablar y me dan un ratito de respiro de mi pobre voz. ¿Nada? Quería Bueno, preguntarle a Susana para hacer descansar a Lola, para proteger la voz de Lola, de las puestas de A Otra Cosa Mariposa que hayas podido ver, ¿qué diferencias pudiste encontrar o si quieres comentar algo de las puestas de la obra? Bueno, yo en general no voy a ver las puestas de mis obras, ¿no? Voy a verlas cuando es un estreno, que hay muy pocas obras que yo he dado para estrenar, pero no voy porque sufro mucho, soy directora, entonces no tengo una mirada inocente para... Pero fui a ver la puesta que hizo Judith Gutiérrez el año pasado, que fuimos con Sandra, y que estaba muy bien, que estaba muy bien, yo siempre lo había visto con actrices más treintañeras, estas eran actrices que tenían más edad, pero estaba muy bien y lo que me sorprendió, porque hace bastante que no iba, pero esta vez fui porque Judith es una amiga, es que me reí mucho, me reí mucho yo misma de los textos, la tenía Sandra al lado y dice, me estoy riendo de mis... Claro, no, hace Fui mucho que no veía testigo, la obra, ¿eh? fui Y, testigo y lo disfruté doble. Y bueno, y la verdad que la pasé bien, pero en general no voy a ver, por ejemplo, esta que se estrenó ahora, la apuesta de Fede Tombetti, hombre, que en general esta obra siempre la dirigen mujeres, en NUN, fui a ver un ensayo general porque le dije que yo no iba a verla ni al estreno ni las funciones. Y ahí, bueno, vi algunas cosas que después le dije si le podía comentar, pero bueno, también estaba bastante bien, pero yo no disfruto mucho viendo cómo otros hacen la puesta de mis obras. Eh, sí, eso, o sea que trato de no verlas. He visto tanto en Extraño Juguete como hay otra cosa que de pronto siento que hay directores o directoras, pero quizá más directores que
tienen como excusa el texto para después hacer su propia dramaturgia. Utilizan Claro. el texto como trampolín para hacer su propia dramaturgia y entonces empiezan a dar una versión diferente por ahí a la de la autoría, ¿no? Y bueno, entonces eso también lo he visto no solamente con mi texto, sino con otros textos autorales, donde el director hace eso, tiene el texto como excusa para hacer eh, su vuelo creativo, pero de pronto hay cosas que realmente no suman, que al contrario, restan. Mm. Entonces es un tema ese. Por eso en Al- general no me gusta dar mis obras y cuando las he dado, pocas veces, en un domingo en familia sí quedé muy conforme, pero no otras veces. Pero quizá porque soy directora, entonces tengo muy claro cuando escribo por qué estoy escribiendo eso, ¿no? Claro. Algo que no quedó grabado, que lo hablamos antes de empezar a grabar, es cuando vos contabas que te gustó mucho cuando Carmen Zeta, aquí presente, destacó la ductilidad que tenés, o la diversidad de formas de tus obras teatrales, que la forma viene con el tema que querés tratar, ¿cómo sería? Bueno, todo tiene que ver con un contexto. Yo también antes hablaba de que si yo me pude permitir hacer obras de teatro muy espectaculares, como fueron Amantísima y como fue, que eran 6 actrices, y como fue Espiral de Fuego, era porque estaban las condiciones materiales dadas, ¿no? Este, ay, perdón, pero ¿qué me habías preguntado? Porque me puse a hablar y ¿qué era la pregunta? Por la Ah, forma de tus obras, que vos tenés bueno, mucha ductilidad, cambias ahí mucho la forma. sí, ahí lo espectacular estaba dado porque tenía la posibilidad de poder. Entonces también está ese contexto de que uno sabe si lo va a hacer en un teatro independiente, ya no se te ocurre, la imaginación ya está también puesta para decir, lo voy a hacer con 3, 4 personajes como mucho, y si hay más, trato de decir no, voy a exprimir más a los personajes y no voy a seguir sumando. O sea, también hay un trabajo de saber dónde estás parada, porque si no, quedás con las obras metidas en un cajón y yo quiero que se hagan. Claro. Eh, pero además el mismo tema me lleva al formato, porque cuando un domingo en familia yo quería hablar sobre la figura trágica contemporánea de Roberto Quieto, que me interesaba, él como eje dramático, entonces empiezo a decir, bueno, pero tengo que hablar de todo el contexto que rodeaba a Roberto Quieto, que era la militancia, que era Perón, Firmenich, los militantes. Entonces yo dije, esto es tanto que no puedo hacerlo de una manera dialogada, donde los personajes se ponen a hablar porque perdería muchísimo. Tengo que armar una obra coral. No es que lo pensás, de pronto dije, bueno, Perón dice esto, Firmenich dice eso, Roberto Quito dice, a ver, sale, porque es mucha la sustancia que hay para desplegar ahí, que si yo me pongo a 2 personajes dialogando, se pierde muchísimo. Entonces, esto eran como textos, frases sueltas, no había diálogos, y además yo me imaginaba un ritmo muy vertiginoso, y también música en escena, los bombos, todo eso que acompañaba mucho cánticos y bombos a esa época. Entonces, eso solo ya empecé a escribir y salió orgánicamente coral. Y después yo escuché digamos, viendo las clases, que de pronto hay obras como La Fundación o como El Manjar, que son con una factura muy, podríamos decir, tradicional de teatro, ¿no? Como todo el desarrollo, el clímax, ¿no? La presentación de los personajes, desarrollo, clímax y el final. Eh, y yo también me quedé pensando por qué hay obras que son así, y me di cuenta que porque hay una progresión psicológica y transformación de los personajes, que necesita ese tiempo. La fundación sucede todo mientras sucede la obra, ¿no? En el tiempo-espacio que sucede toda la situación dramática, y en esa hora el personaje, uno de los personajes,
y los demás, pero uno de ellos se va transformando, 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 hasta que realmente eso que parecía muy educado y estaba todo muy correcto, termina siendo algo muy siniestro. Necesito ese tiempo, y para ese tiempo necesito una obra que cumpla con ese, que pueda expresar esa progresión dramática. Lo mismo el manjar, ¿no? Como ese personaje, ¿no? Que pasa de ser una víctima, porque al principio es una víctima, yo mi mirada no es la de pronto lo que se había hablado acá, pero no tiene por qué serlo, porque yo tengo la mía propia, pero es una víctima que después por resiliencia y por ganas utiliza todo eso para cambiar la situación y pasar a ser, en realidad victimaria, pero lo que hace es exactamente lo que le hubieran hecho a ella, ¿no? Cuando él se enferma, el hombre se enferma, ella lo que hace es sacarle los documentos, todo para que dependa de ella, porque ella lo necesita. Porque nunca mi idea, y eso sí creo que es también algo del feminismo, que lo tengo muy inculcado, no me interesan los personajes de víctimas. Los puedo presentar al inicio, pero siempre se van a transformar y van a tomar una actividad, van a tomar un protagonismo activo, siempre. No, nunca voy a dejar una mujer de víctima y dejarla ahí, porque yo misma me sublevo, no podría. Prefiero transformarla, que esta se transforma en victimaria, pero lo que quiere finalmente es lo que a ella le hace feliz y no va a hacerle daño a nadie, porque ella quiere tener su hijo, que su hijo tenga a su padre, que es este muchacho con el que está, este hombre que que se case con su mujer, que les dé la casa. Dice que quiero tener lo que tiene toda la gente: una casa, un padre, una madre, una pareja y mi hijo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No es que lo quiere matar, no, quiere armar esto que para ella es importante porque le da como una red afectiva que necesita. Y sí, es manipuladora porque para conseguir todo eso manipula, pero no es que lo enferman a él ni nada, al contrario, lo cuida porque lo necesita al hombre. Y de alguna manera, bueno, puede ser que se haya vengado, pero la finalidad yo creo que es de vitalidad y al mismo tiempo es casi hasta tierno, más cuando ensayan cómo se van a casar y todo eso. Yo quiero mucho a mis personajes, aún aquellos que son que no son muy Malos. no sé si son malos, que tienen por ahí, como esta chica, pero yo ya a esta chica le digo, pero qué bien la hiciste, qué bien. Bueno, pero lo más importante es esto de no dejar, nunca dejaría a un personaje femenino como víctima. No me interesan esos personajes para escribir, ¿no? No. Mujeres golpeadas y que sufren y qué sé yo siempre daría una vuelta de tuerca para sacarla de ahí, seguro. Y en ella, yo leí por ahí, en algún lugar, que ahora no recuerdo bien la fuente, que la idea de ella era ir en contra del prejuicio de que los hombres no hablan de sus afectos. A mí me ¿Es algo así? causaba cierta curiosidad y hasta cierta, no diría gracia, pero como una picardía de pronto de poner a dos hombres casi llorando por una mujer. Porque estaba tan harta de ver a las mujeres llorando por los hombres, que dije, a ver qué pasa con dos hombres que realmente están desesperados, que sufren, que tienen celos, que se pelean, que lloran por una mujer. Y entonces me di el gusto, me di el gusto. Y en relación al lenguaje, que vos en un momento, Elena, dijiste que, bueno, que por ahí no era el lenguaje que utilizarían los hombres, yo creo que también en lo teatral, y sobre todo estos personajes eran cultos, Iriondo era como editor y todo eso, y a mí me interesa también siempre ponerle algo, salir del texto chato coloquial, ¿no? Trabajar con un lenguaje que es cercano, pero al mismo tiempo que sean personas que pueden tener esos virajes poéticos. De algunas cosas que le pasan, como cuando habla de su desesperación y de que lo tiene tatuado en las células. Pero yo me imagino, porque inclusive he escuchado a hombres que hablan por ahí desde ese lugar.
Y cuando yo me puse a ensayarlo, les pedí a ellos que si veían o si alguna palabra les sonaba eh, que no cerraba, que les chirriaba un poco, que por favor lo dijeran, porque la modificaba, porque yo siempre priorizo la escena por sobre mis textos cuando dirijo yo. Y no se cambió una palabra de cuando estaba escrito. Y también algo interesante fue que yo gané el primer premio del Fondo Nacional de las Artes con esta obra que iba con seudónimo, y cuando estaba Patricia Zangaro, que ella me lo contó después de jurado, me dice, bueno, vamos a ver quién es el autor. Estaban convencidos de que era un hombre el que había escrito la obra. Qué Y ahí genial. se encuentran con mi nombre. Bárbaro. Sí, pero creo que tengo Lindo. no es que yo Claro. tengo que pensar cómo hablarían los No, hombres, no, me no, no. sale, yo los estoy viendo y escuchando. Claro, claro. No tengo, me ubico ahí y me salen los textos y lo que dicen y hasta los movimientos físicos, no tengo que hacer, cómo dirían los hombres tal cosa. No, en eso sí tengo, creo que no sé, un Me oído muy escucha, entrenado, una escucha muy entrenada, sí. claro. Capacidad claro. de mímesis también, ¿no? Porque no nos damos cuenta, pero en las experiencias que vamos viviendo y vamos observando, y eso va quedando, se va impregnando en nosotras, y después a la hora de escribir, como que fluye, porque ya lo hemos captado de alguna forma, ¿no? Quizá, digo. Claro, Sí, seguro, pero digamos, tenés que entrenar mucho la capacidad de observación y de escucha, ¿no? claro. A mí me interesa, soy curiosa, escucho mucho, observo los movimientos tanto de las mujeres como de los hombres, naturalmente. Entonces, no me resulta. Y además no tengo esto de la identidad de fija, creo que soy alguien que puedo de pronto saber cómo hablaría un represor, por ejemplo. Ajá. No sé cómo, pero lo sé, ¿no? Mm, mm, mm. Además de, bueno, de ver mucho cine, de leer mucho, porque esto también, no es que yo empecé a escribir cuando empecé el teatro, yo escribía desde siempre. Lo que pasa que cuando empiezo a hacer teatro, escribía y leía, era una máquina de leer desde muy chiquita. Y cuando empiezo a hacer teatro, como justamente le escribía y leía, me salen las escenas muy fácilmente. Yo ni sabía que estaba haciendo dramaturgia. Y ahí es donde me empiezan a pedir, pero porque siempre había escrito, desde muy Claro. chica. Este, esto Pero me tienes acuerdo. una habilidad, Susana, que tú captas eso de la realidad, pero no la copias. Ujú. O sea, si tú la copias para revertirla. No, yo puedo saber cómo hablan los hombres, o bueno, y otra cosa Pero tú no mariposa, es copias una eso por crítica al copiar. machismo. No, lo que hago es después buscar una Claro, situación claro, que todo eso claro. pueda Darse la lucirse o vuelta. llegar Claro. a una exacerbación, porque los personajes de Hay otra cosa mariposa, que fue escrita en el 80 en España, Imagínate, imagínate. Es una y actualidad impresionante. los escucho ahora y siguen siendo Sigue siendo actuales, igual, que dicen igual. de las Sí, mujeres. sí, sí. Y es completamente antimimética, porque tú muestras la mímesis de los dos géneros justamente para mostrar que eso no tiene que ser así. O sea, es maravilloso, Lo es muestro, lo maravilloso. muestro. Y la gente, lo que me decía Federico, el director de ahora de NUN, dice que la gente, además me mostró algunos comentarios que decían que se divertían mucho, pero que se quedaban pensando, Claro, pensando claro, claro, que se reían, pero después decían, ¿de qué nos estamos riendo? Tal cual. ¿No? claro, Porque es graciosa, pero después decís, ¿de qué me claro, río? Porque es claro. tremendo. Todo el intercambio entre los chicos jóvenes, por ejemplo, es muy humorístico. Y uno ha escuchado eso en la calle, en un bar, en un café, y escuchas eso en el escenario, y ni te acuerdas de que son mujeres, eso es lo más impresionante. No te olvidas de que son actrices. Eso es Sí. muy impresionante. Y puedo decir una cosa cortita sobre un domingo en familia que todavía me está dando vueltas en la cabeza. No he escrito ni una línea, pero a mí me pareció, primero, esto de que tú buscas los contrapuntos, ¿no? Y ya escuché algunos contrapuntos de que salieron muy inconformes, alguna gente, porque no les gustaban que mostrasen ciertos aspectos de la militancia que tú evidentemente ahí planteas.
pero teatralmente a mí lo que me pareció, lo que tú dices, que es obra de la materialidad, de la disponibilidad de la materia para poner la puesta en escena, resultan ser unos efectos estéticos fabulosos. Por ejemplo, lo de la máscara. La máscara es la frontera que te pasa de un territorio a otro, de un personaje a otro, que te abre un mundo y te cierra otro mundo. Y los micrófonos, el efecto de distanciamiento de los micrófonos, que al espectador le hacen esto, ¿no? Como hay que pensar lo que estamos escuchando. A mí esas dos cosas me dejaron así realmente impresionada de la puesta. Y quiero pensarla más, Susana, porque es un tema que a mí súper me interesa. Pero Bueno, tengo que leerla y volverla a ver. bueno, pero ¿sabés que hoy la dan por la televisión pública? Sí, claro, sí me llegó el anuncio por todos lados. Bueno, entonces vela de nuevo ahora la versión audiovisual de la obra. Bueno, La vas a ver también ahora, porque no sé si se va a volver a hacer, así que ya bueno. dependo de los actores y del director, ya Vos no no depende. tienes un video así bruto de la escena, ¿no? No, tendría que preguntarle, pero después lo Porque a pregunto. mí me gustan los videos brutos de la escena sin editar. Me Está gusta bien. trabajar sobre ellos, ¿viste? Mm, Bueno, si les parece, hablo un poquito de la fundación. dale. No sé si compartir un PowerPoint que había hecho o si simplemente voy diciendo las ideas y ustedes me van escuchando. Por ahí es un poco mejor. ¿Qué les parece? No sé, Bueno, yo creo que la fundación cuestiona otra vez en la misma línea de lo que había hablado Si de otra querés cosa. compartir el PowerPoint, yo te habilité, Lola, ¿eh? Si les parece. Como quieras. Bueno, dale. Porque te es mejor para la voz. Ah, porque me escuchan mejor. Claro. A ver, ¿dónde está esto? Espérate un minuto. Ya me diste el compartir. Ya está, acá Sí. está. Ahí está. Bueno, empiezo acá. Tenía unos antes, pero me corro esos para no hacer tan largo, ¿no? Cuestiona la necesidad esencializada de la maternidad. O sea, la fundación para mí es fuertemente política porque cuestiona, además de toda la cuestión de la dictadura, cuestiona además que la maternidad sí o sí tenga que ser un sentimiento que es parte esencial de la mujer, porque su protagonista renuncia a la maternidad por motivos éticos y por motivos políticos. Y esto es lo que dice Susana, ¿no? El personaje que se revela por otros motivos o por otros fines. Ahora, la categoría de maternidad, a mí lo que me impresionó más en esta obra es que parece poner en escena esa duplicidad con que se manejaba la maternidad en la época de la dictadura. La maternidad, por un lado, según los discursos dictatoriales, era la maternidad sagrada, la maternidad que cubría la nación, las madres que eran responsables de la vida de sus hijos, dónde están sus hijos, todo eso. Pero la maternidad de las mujeres que pertenecían a los subversivos era una maternidad maligna, que iba a dar terroristas, que había que exterminar. Entonces aquí hay dos puntos de vista distintos sobre la maternidad. Y esto es lo que Gail Rubin llama, a ver un ratito, déjame pasar. Entonces yo digo que esto es la herramienta ideológica del control del poder sobre la mujer. Y la obra me parece a mí que visibiliza los dos sistemas sexoafectivos. Un sistema sexoafectivo que está impulsado por la ideología del discurso de los dictadores y la Iglesia Católica, porque no olvidemos que la fundación, según Susana misma me contó en una conversación, salió de un texto que se leyó en la prensa, en que había una fundación cristiana que ayudaba a colocar a los bebés en hogares aptos para criarlos. Entonces, lo que hace la fundación es explicitar las inconsistencias entre la práctica política del terrorismo de Estado que mataba o torturaba a las madres y rompía ese nexo sexoafectivo a nivel primero biológico y luego a nivel cultural, separando a los hijos de las madres y regalando esos bebés a otras personas. Entonces aparecen, bueno, este tipo no lo quieren oír porque ya lo han oído 1000 veces, ¿no?
me imagino. Pero ahí está. Entonces, y acá tengo yo pedacitos de los discursos que lo que dicen es lo que yo les estoy diciendo a ustedes, ¿no? Que la madre, el mandato social, que la madre tiene que cuidar, que la madre es la que cuida la patria, etcétera, 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 ¿no? Y lo que dice Macera es imperdible, ¿no? Dice, la mujer es la que enseña a la república a caminar, le enseña a pensar y enseña a sonreír. Esa es la madre. Entonces, claro, todo esto viene junto a la teoría de que esta maternidad sacralizada e impuesta como una obligación dentro de una familia tipo tradicional es toda un manejo ideológico de una estructura social, de una institución social que es primordial para el capitalismo y con él para el patriarcado que es funcional al capitalismo. La familia que cría hijos que son buenos trabajadores, que son buenos obreros y que los cría sin que eso signifique costo económico para el trabajo de la madre. O sea, eso es un poco lo que está dicho acá, ¿no? Y claro, la dictadura y los discursos de la dictadura, fíjese en el discurso de Macera, es clarísimo, ¿no? Creemos que el Estado, además de aplicar el principio de subsidiariedad, debe proveer los servicios y la legislación adecuados para que el empresariado pueda desenvolverse con eficiencia y rigor competitivo, cumpliendo con su papel en la modernización de la República. Está clarísimo, necesitan la familia tradicional y la madre maternando gratuitamente y criando buenos hijos para la República. Entonces, a esta contradicción entre maternidad sagrada y peligro para el sistema corresponden los dos sistemas sexoafectivos. Por un lado, el sistema sexoafectivo, digamos, tradicional, en que la madre concibe, gesta, da luz y cría un hijo. Y un sistema sexoafectivo al que yo he llamado rupturista. ¿Por qué? Porque rompe primero toda la continuidad biológica de la gestación, la concepción y la gestación se quiebran con la crianza. O sea que yo digo que eso sería un sistema sexoafectivo rupturista. Esto también es de otro dictador que tampoco lo vamos a ver ahora. Es necesario considerar los factores involucrados en la articulación del modo de reproducción, gestación, nacimiento y crianza con las relaciones sociales que de él se derivan y conectarlo a la vez con el modelo económico y político en que está inserta. Y este es el aspecto que a mí más me interesa de todas las obras de Susana. Porque si uno lo ve desde esta insertación de esa propuesta escénica, insertada en el modelo económico y político, hoy día con el neoliberalismo, se abren un montón de lecturas que no tienen que ver simplemente con una subjetividad que en algunos casos se queda en un puro psicologismo, ¿no? Entonces viene la continuidad, la maternidad sagrada, que es esta continuidad, los valores son la honestidad, una racionalidad que es una racionalidad instrumental, que no considera valores ni considera fines. La mujer es un instrumento y los niños son un instrumento del sistema para que el sistema siga viviendo. Y con esta lógica se justifica el modelo. Por otro lado, la maternidad como amenaza. Y aquí viene el sistema rupturista. Los vínculos de parentesco y las relaciones familiares no son sagradas, son una amenaza para la patria y el modelo que se busca imponer. Se diagnostica la no compatibilidad de estas familias subversivas y de esas madres con los fines de la dictadura. Simplemente un sistema sexoafectivo rupturista, eliminación del vínculo maternal con la criatura, cercenamiento de la crianza una vez que esos cuerpos maternales han sido usados como instrumentos y productores de seres y se impide la educación dentro de la familia sanguínea.
La educación y la crianza que estos niños recibirán estarán adaptadas al modelo de ciudad y país del proyecto dictatorial. Esta es la parte que a mí me parece fascinante de la obra de Susana. Entonces, ¿qué hora es ahora? No sé la hora, no quiero pasarme. Los modelos de producción sexoafectiva producen las definiciones de diferencias de géneros, de roles y de tipo de relaciones sociales. En este caso, incluso de la ética y de lo que se entiende como justo o injusto, como bueno o como malo. Es un dispositivo ideológico. Los cuerpos de las mujeres desaparecidas ya cumplieron con lo que el sistema necesita. Entonces ahora hay que despacharlos, igual que a los subversivos. Aquí está lo que dice el programa de Susana, que dice que existencia de una institución ligada al movimiento familiar cristiano durante la década de los años 70, que se ocupaba de entregar bebés en adopción a matrimonios que lograban demostrar, acá viene lo bueno, ¿no?, una profunda conexión con los conceptos y valores de la religión católica, para la cual las parejas postulantes eran sometidas a un riguroso y exhaustivo examen. Y en la fundación aparece una cosa más, el estatus económico de los padres que van a adoptar, que acá no está, ¿no? Entonces, aquí está, yo tengo un pequeño clip, si ustedes no la vieron y quieren podemos pasarlo. Yo tengo aquí anotado los minutos que, ay, se me fueron los minutos. Bueno, ¿quieren ver un pedacito o paso? ¿Sí? Sí, sí. Supone que todos los hijos gestados en el odio se críen y eduquen en lugares bendecidos. Eso quiere decir en familias de católicos practicantes, familiares, amigos, conocidos nuestros que no puedan tener hijos. Es por esa razón que están ustedes hoy acá. Beneficiándose con esta disposición que impide que los predicadores del mal tengan posibilidad de torcer el tallo cuando aún está tierno. ¿Y? Para mí muy esclarecedor. ¿Sabe? Yo recién le consulté a la señora Amalia. Ay, dígame, Amalia, Sí, por favor. Amalia. Bueno, le consulté a Amalia por la posibilidad de que las madres, bueno, usted ya sabe. No sé. A la señora le preocupa que ¿Qué le preocupa a la señora? los padres... ¿Que los padres? ¿Los padres de esas criaturas? Sí. ¿Que vengan a buscarlos? Claro. Ah, no. Ninguna posibilidad. Disculpe, pero ¿cómo está tan seguro? Marta, otra vez con eso, por favor. Porque el que se fue a Sevilla perdió su silla. Y eso usted la tiene que dejar satisfecha. Ya se lo dije, pero la señora insiste. Suficiente. ¿Podemos continuar con la... Déjela expresarse, por favor. Señora, me gustaría poder tranquilizarla un poco más, pero me temo que no es posible. No hay dos casos semejantes. No se puede tocar este tema desde la generalidad. Lo que sí le puedo decir con certitud es que en todos los casos nuestros bebés están siempre muy bien atentos. Sí, doy fe. Que hay excelentes médicos controlándolos desde el momento en que nacen. Y a veces también desde antes, doctor. ¿Sí? Y déjeme decirle algo más, por si no fuera suficiente. Contamos con muchos capellanes que dan consuelo a todo aquel que lo necesite, sin importar quiénes sean ni de dónde provengan. También en las maternidades. Sí, por supuesto. En esos casos nosotros no separamos la paja del trigo. Para los ojos del Señor, todos son merecedores de su palabra reconfortante. Señora... Sí, fue mi amiga, sí. Fue mi amiga, toda la primaria, toda la secundaria, una vida compartida con ella, mi mejor amiga de toda la vida. ¿Y cuál es el problema, señora? Yo no puedo tener una amiga en este lugar. ¿Qué pasa? ¿Qué haces, Marta? Dígame, ¿qué pasa? Agarrar tus cosas que no tienen sentido seguir con ellas. Un momento, Arismendi. Esto precisamente se está poniendo muy interesante. Disculpe, doctor, nosotros nos vamos a retirar y vamos a seguir con la entrevista en otro momento. Yo prefiero retirarme. No tengo ningún problema. Usted si quiere váyase. Su señora se queda acá. Me gustaría hacerle unas preguntas. No la voy a dejar acá. Ay, por favor, Pedro, estamos entre gente de bien. Yo podría ser su madre. Hágame caso. Si está apurado, vaya. Haga sus cosas y después vuelve. Me quedo. Como quiera. ¿Cómo dijo que se llamaba su compañera de colegio? Usted hace un instante me dijo que no me iba a pedir nombres. Señora, esa muchacha ya está detenida. Usted misma lo dijo.
Es para hacer el trámite de averiguaciones más rápido. ¿No querías saber de eso? Claro, por supuesto que quiero. Exactamente. Si no nos da el nombre no podemos hacer nada, no somos adivinos. El nombre, Marta. Nosotros pensamos que una vez que les lavaron el cerebro y les capturaron el alma, dejaron de ser personas. ¿Por qué? Porque ya no tienen la capacidad para decidir. Y se es persona, Marta, cuando se está capacitado para elegir entre el bien y el mal. Estos zombies se convirtieron en cosas. Y yo, a una cosa, no la considero mi prójimo. ¿Usted sí? Ella nunca fue ni va a ser un zombie, doctor. Lo bien que hizo sacársela rápido de encima, ¿eh? Yo lo que quiero es ser madre. Muy bien. ¿Qué le parece preparar a la señora Arismendi para que sea su asistente? Que pueda colaborar con usted en esta causa que siempre es una bendición para las familias leales. Me parece que puede ser muy beneficioso para todos. La señora tiene educación, clase. Eso es muy importante. ¿Se acuerda, Pedro, que le dije que necesitábamos más colaboradores, adherentes? En esta época surgen muchas empresas para espíritus valerosos, como el suyo. Venga conmigo, acompáñeme. Le voy a presentar a unas personas muy influyentes. Esto para usted, acuérdese lo que le digo, es un antes y un después. Pedro. Con el doctor se aprende mucho, Marta. Su marido va a estar muy bien y muy ocupado. ¿Ya está lista para que le explique cómo funciona esto? Vamos, señora, anímese. Esta es una actividad que le va a hacer mucho bien. Fíjese que solo se trata de ser generosos con quienes lo necesitan. De eso se trata. De ser generosos. Tome estas fichas, a ver qué rápido le toma la mano. Vamos. Vamos, tómelas, Marta. Es una tarea que brinda enorme satisfacción. Tómela. Vamos, Marta, toma estas fichas. Así podemos empezar a trabajar. Tómela, señora. ¿Qué le pasa? ¿Eh? Vamos, señora, que no tengo todo el día. Ya perdí demasiado tiempo con usted. ¿Qué le pasa? ¿Me puede decir qué diablos le pasa ahora? Bueno, aún en el video es formidable, ¿no? Formidable. Bueno, yo ahora tengo que ver cómo salgo La de nueva acá. normativa impone que todos los... Que la vez La pasada nueva normativa... me costó, ya, ok. Todo esto es la descripción del escenario, no necesitamos. Lo que vemos aquí claramente es que entran con un propósito. Él es sobrino de un militar que los manda y claramente al final han quedado atrapados con el sistema, ¿no? Claramente. ¿Por qué? Porque ella insiste en averiguar el destino de su amiga, que ella sabía que estaba embarazada. Entonces, aquí aparece, por un lado, el deseo de la maternidad y por otro lado, el respeto a los límites éticos que la llevan finalmente al sacrificio. La Fundación personifica esta opción excepcional en este personaje que no ha internalizado el discurso de la dictadura. Es un personaje femenino protagónica, un agente con cierto poder para cuestionar esas reglas. Pero claro, una vez que entró a la fundación, no tiene las circunstancias para poder hacer nada. Ella ya no escapa. Una vez que entró a ese espacio, ya no tiene más salida. Está encerrado. Es imposible liberarse. La rodean aquellos que defienden un modelo de familia, de país, de ética y de moral en el que ella se ha formado, pero que ahora empieza a mostrar aristas con las que Marta no puede pactar. Hay una fundamental desigualdad de fuerzas y su resistencia muestra el grado de convencimiento de esta mujer que no cede frente al poder, posición que termina con su sospechada desaparición de la escena teatral, pero que sugiere la desaparición forzada de la mujer que no se somete.
Para mí esto es lo más fuerte de la fundación. Entonces yo creo que en el campo simbólico, esta propuesta de Susana remarca la falsedad empaquetada en los discursos de la dictadura que hacen de la maternidad o el instinto maternal parte esencial de la mujer y que la nombran como madre de la patria, criadora de los futuros ciudadanos, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo que hace eso, exhibe la modificación traición del sistema sexoafectivo tradicional, que sería la posición consecuente con la lógica de la dictadura o con la posición de ellos cercana a la Iglesia Católica, para adaptarlo a la necropolítica practicada por la dictadura del proceso, funcional a la ideología y al modelo económico político que se quiere imponer. Yo creo que a mí, por lo menos, lo que más me interesó de la fundación era esta brutal revelación de los dos sistemas con dos valoraciones que descubre una mentira absolutamente enmascarada de la ideología de la dictadura. Produce una tensión entonces entre el Estado, lo que el Estado consideraba el deber femenino y lo que estos personajes reivindican como su derecho. Exhibe la posibilidad de un modo de participación política anclada en la politización de la maternidad, que es lo que hace esta obra, cuyo obvio antecedente son los movimientos de madres y abuelas. Nos hablan también del difícil triunfo de la resistencia individual. Esta mujer ahí adentro sola no puede hacer nada. Y parece afirmar que el único modo de éxito es la colectivización de la resistencia, cosa que creo que es lo que hoy día estamos más o menos viviendo, ¿no? Bueno, eso era todo. Bueno, muchas gracias, Lola, siempre tan profunda en tus análisis. Excelente. Hago una Bárbaro. consulta. ¿Esta obra se está haciendo en este momento? No. No acá, creo que lo están haciendo en alguna provincia que me han pedido la autorización, pero no, creo que acá en Cava no. Ojalá No. que alguien vea este video. Bueno, se hizo el año pasado se hizo en La Mueca, estuvo, y este año también unos meses, y el año pasado se hizo la fundación en La Vos no la Mueca, no la dirigía dirigías Federico. tú. No la dirigías tú. No. Yo vi otra apuesta que no quiero decir de quién era, que me dejó impávida, completamente fría. Y cuando vi la apuesta de Susana, salen a la luz todas estas cosas que en la otra apuesta no salían. O sea, ahí nos muestra claramente que el teatro no es solo el texto, el teatro es todo. Y el impacto de la escena armada por Susana en mí, por lo menos, fue brutal, fue lo que me llama a escribir esto y lo que me llama a leer los discursos de la dictadura y las reflexiones sobre las mujeres de la maternidad y en la dictadura, como el libro de Laudano, por ejemplo, que tiene un librito que se llama La maternidad en la dictadura, que es muy impresionante a nivel teórico, que para mí está aquí perfectamente visibilizado, ¿no? Y expuesto de una manera bastante, no obviamente tontamente dicha, pero muy, muy claramente dicha. Para mí, por lo menos. Sí, está buenísimo tu análisis y tu reflexión. Impactó muchísimo, Susana. Todo eso yo creo que no lo pensé cuando lo escribí, me sale, pero ahora digo, mira lo que escribiste, que tiene todas estas aristas. Sí, tenía el modelo de las madres de Plaza de Mayo, que antes de que le secuestraran los hijos, no eran militantes, eran de casa. El secuestro de los hijos las pone como sujetas políticas. Y este personaje de la fundación, no, ella no está, digamos, no sabe mucho ni le interesa todo el tema. Ella dice, yo no me meto en política, no me interesa, no me gusta la violencia, pero el hecho, o sea, yo quería tocar este tema desde lo afectivo, el hecho de que una amiga de ella la hubieran detenido, porque en ese momento no se decía desaparecido, detenido, y estaba embarazada, empieza a preguntar y además, bueno, empieza a sospechar y hasta dice, pero ¿qué pasa si el hijo que de ella me lo dan a mí? Bueno, empieza a hacer todas esas, pero es por el afecto, no por un tema puramente teórico e ideológico. Yo lo quería encarar el tema desde ese lugar.
Claro, pero fíjate todo lo que sale de ahí, ¿no? O puede Pero salir por de ahí. eso, porque hay muchas personas como vos que a eso le dan otras dimensiones, que están muy buenos. Que yo Bueno, las tomo, pero inconscientemente, y vos le das después el marco teórico que está buenísimo. claro, por eso te decía, yo no puedo hablar de un domingo en familia, porque no le di el tiempo que debo darle. Pero si ustedes quieren, podemos hablar un poquito de, ya vas a ver, que a mí también me parece que Bueno, es fenomenal, sí, sí, fenomenal. sí, sí. Pero tenía una pregunta antes sobre esta obra. Bueno, la obra me encantó y el análisis de Lola también muy bueno. Sobre todo por la actualidad que tiene esta obra. O sea, son discursos que creíamos que ya no estaban dando vueltas tanto y están muy vigentes. Pero quería preguntar, bueno, me llamó la atención que bueno, hay muchas obras sobre la apropiación, o varias, ¿no? Pero algunas como que toman la figura del apropiador o la de el joven que luego descubre que ha sido apropiado o el del hermano. Bueno, pero en esta me parece que lo más interesante es que como que problematiza el mecanismo, cómo eso es que es posible, cómo se logra que eso sea, que la gente acepte eso, que eso funcione así. Pero la pregunta era también con respecto a esto, los discursos que traía Lola de los discursos de la dictadura sobre la maternidad o sobre distintas cuestiones, si había habido una investigación antes de escribir el texto, una investigación de esos discursos oficiales, digamos, sobre... Claro, claro, Sí, claro, pero vi eso videos, preguntaba si había algo. vi muchos videos, inclusive ese video de Videla, me parece, si no recuerdo Sí, sí, mal, es un sí, video sí, de los juicios. El sí, sí, tipo de tal cual. juicios ratifica lo hecho. Sí, sí, tal cual. Pero sí, y la pregunta era si en el texto de Susana Torres Molina había una investigación sobre esos discursos en particular o es algo que quedó como en el oído de aquella época, porque es muy preciso, realmente todo esto que hablan de lo que se contamina, lo puro, eran discursos, esa cosa como médica, estaba muy vigente, ¿no? En la época. Sí, no, yo no leí los discursos, o sea, obviamente sé la ideología de patria, propiedad privada, familia y todo eso, pero no, me concentré más, me impactó mucho cuando leí en un diario que había un movimiento familiar cristiano que se dedicaba a distribuir los bebés de las secuestradas, asesinadas, entre las familias leales. Entonces, cuando hay algo que me impacta mucho, una forma de poder comprender algo de lo humano es poniéndome a escribir. Entonces me puse a escribir porque era una situación de mucha tensión que hubiera un movimiento cristiano que hiciera esto con total convicción de que estaban haciendo una obra de bien, porque yo creo que ellos están convencidos de que están haciendo una obra de bien. Yo no los veo como malignos ni monstruos. Ellos están convencidos, como los nazis estaban convencidos que los judíos eran parásitos y que arruinaban a Alemania y que lo mejor que podía pasar era deshacerse de ellos. Estaban convencidos y eran por ahí hasta buenos padres de familia, buenos hijos, buenos... Por eso yo no adscribo a la idea de monstruos. Yo creo que no, somos todos humanos, muy complejos, y a veces la gente está muy convencida de cosas que son realmente muy difíciles de comprender. Y en este caso, ellos estaban convencidos y me interesaba mucho el discurso religioso, por eso pongo frases de Santo Tomás de Aquino y separar la paja del trigo y todo en esta situación. Vimos en el video ella que dice cómo si se ama al prójimo, amar al prójimo como a tú mismo, cómo pueden hacer esto con las personas, y donde él explica, argumenta y dice, porque ya dejaron de ser personas. Porque Claro, cuando se les lava la cabeza se transforman en zombies, y un zombie ya no es una persona, es una cosa. O sea, yo tuve que meterme en la cabeza de ese represor para justificar, para que él argumentara totalmente convencido por qué alguien puede decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero al mismo tiempo, ahí está, lo vamos a matar, lo vamos a aniquilar. Entonces, ¿cómo? Bueno, transformarlos en cosas, ¿no?
se les lava el cerebro, se transforman en zombies, los zombies son cosas, ya no son, yo a las cosas no las considero como humanos, como prójimos, así que está totalmente justificado. Es lo que pasaba en los campos de concentración, tanto aquí como allá, lo primero que se le hace es quitarles el nombre. Se les Claro. pone un número y se los empieza a transformar en cosas. Como los indígenas de la conquista, que no tenían alma y por lo tanto se podía hacer cualquier cosa con ellos. Exactamente, es una forma de transformar al otro, al que se quiere reprimir o aniquilar, transformarlo primero en cosa para también que los otros que van a hacer el trabajo sucio lo vivan así y digan, no, no son inferiores, son esto, son lo otro, y todo eso justifique que de pronto, bueno, mucha gente pueda de pronto asesinar a alguien cuando si no estuvieran dadas todas esas condiciones, no podrían hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, no, yo no investigué mucho, me concentré mucho en esto de la religión y sí quería que, bueno, tanto la mujer que me la imaginaba como del Opus Dei, de clase alta, y además quería que fueran de clase alta, y el abogado también de clase alta, muy educados, ambos. Pues me Gente de parece bien, Susana. gente de bien, como ahora, viste, que está muy el Claro, discurso de claro, gente de bien, ¿no? Tal La cual. gente de bien. claro. Entonces justifica que todos los que no son gente de bien, como nosotros, se los tenga que sean Claro. desechos, humanos. Bueno, eso, me concentré mucho en esta fricción que me producía lo cristiano con estos crímenes, ¿no? Claro. ¿Cómo pueden compatibilizar? ¿Cómo pueden estar convencidos? ¿Qué argumentos se arman? Y hay también lavado de cerebro entre ellos que se arman para sentir que están haciendo una obra de bien, Es una haciendo ceguera esto. ideológica. Esos Una- hijos de familias subversivas, ateas, caóticas, ¿no? Poniéndolos en una familia de bien. Claro. Bueno, yo les voy a mostrar rapidísimo porque nos quedan apenas 12 minutos. Pero les quisiera hablar un ratito de Ya vas a ver, que a mí también me fascinó, Susana, por razones parecidas a esta obra que acabamos de ver. Entonces, pero no voy a poder mostrar todo. Yo creo que más bien les cuento y les muestro un pedacito del video si ustedes no vieron la obra. Si les parece. O si prefieren, les comparto. No sé. No, hacelo así después hay posibilidad de un cierre. Y hablar, ¿no es Bueno, cierto? Bueno, miren. es La mejor obra, hablar. sí, bueno, la obra se trata de, es una gran empresa de varios pisos, donde una mujer ha logrado el ascenso y ahora trabaja en el último piso, que es el lugar más alto de la empresa, en una posición importante. Y un hombre que ha quedado prácticamente en el subsuelo, Susana, corregime si es que me equivoco, un hombre que ha quedado prácticamente en el subsuelo y que ha estado siempre enamorado y mirándola a ella con ganas de que sea su pareja. Entonces, no sé cómo se da el encuentro, pero la cuestión es que los dos se encuentran en el sótano donde él está y empieza un tira y afloje entre los dos y uno siempre piensa que el tipo la va a agredir físicamente y la va a violar, cosa que jamás sucede en la obra. Y yo creo que esta es una de las cosas más inteligentes, no haber puesto esa violencia, sino por el contrario, no me digas que no tengo el video, me muero, no está aquí. A ver si lo encuentro, espérate, porque yo lo tengo aquí en la computadora. No sucede nunca, la violencia está totalmente metaforizada con una soga que él tiene amarrado a el pie de ella. Y bueno, y ella, con mucha habilidad, lo que decía Susana, ¿no? Como esta mujer que puede terminar violada, golpeada, abusada, se da mañas para conversar con el tipo y negociar con el tipo, manipulando un engaño, que es que ella tenía una fiesta de cumpleaños de familia, algo así, a donde él le exige que le lleve como su pareja. Y entonces al final ella consiente y lo lleva como su pareja.
pero lo lleva como su pareja. ¿Cómo puede ser que se me perdió? No lo puedo creer, me da una rabia. Lo tengo acá, yo sé que lo tengo acá. PDF, a ver este. Qué lástima, chicos. Bueno, todavía hay un chance de que lo encuentren en un segundo. Entonces, la lectura que yo hice con esto, leyendo también cuestiones de, digamos, de otra índole, económicas, políticas, etcétera, es cómo detrás de esto, cómo se produce esta violencia. Estamos acostumbrados a la violencia en todos los terrenos, especialmente en las cuestiones de la televisión, los videos, inclusive los juegos de chicos, ¿no? Cómo se produce, cómo nos hemos acostumbrado y cómo la violencia de género tampoco me parece que a mucha gente le importa demasiado, ¿no? ¿Por qué se produce esta violencia de género? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está por debajo de esto? Y nuevamente Femenías tiene una hipótesis que a mí me parece genial. Dice que la violencia de género se produce cuando un hombre, sintiéndose un cruzado, decide defender un espacio que ha sido invadido por un sujeto considerado inferior y que no debe ocupar ese espacio. Y me parece que esta obra de Susana teatraliza exactamente eso. El hombre que no asciende tiene una rabia terrible de que aquella mujer que, a ver si encuentro acá, que está arriba y que está junto al jefe y que tiene más poder que él. Lola, Sí, no escuché quién dice eso. ¿Lo puedes repetir, por favor? María Luisa Femenías y una norteamericana también que este rato no me acuerdo el nombre, pero yo les puedo pasar el artículo. Gracias. Lola, yo creo que lo que vos decís es uno de los motivos, pero también hay uno que es muy importante, que él se siente ignorado por ella. Claro, él le dice que mira a través de ella. Exactamente, Claro, que nunca lo saluda, claro, no hay se este siente como conocimiento, humillado. pero es parte de lo mismo, Susi, porque Sí, al estar arriba no lo reconoce, a él no lo mira, él no es un sujeto digno de ella. Se sí, invierte pero no la solo situación. el rol de que porque tiene un cargo, eso lo saca en un momento, pero lo que más lo humilla, por lo menos así yo lo escribí, porque siempre en la violación hay un tema de humillación, ¿no? Ajá. Y bueno, yo me guié mucho por los libros de Rita Segato, los leí mucho, que ella trabajó mucho con los violadores, y que también es un mensaje para los otros hombres. En general, la mujer es Claro, casi como un claro. posible mensaje para los otros, ¿no? También para este jefe. Pero él se siente humillado porque esto que vos decís, no lo reconoce, no lo ve, y se encuentran todo el tiempo, y ella es como que lo ve a través, y eso va cargándolo, y el día que lo despiden es el día que él decide agarrarla a ella, digamos, secuestrarla a ella. El día que ella lo despide, o sea, a él la despiden, y ella encima está, bueno, en contacto con los jefes, ¿no? Pero, o Claro, sea, todo eso, pero sobre todo siente mucha bronca, porque además hay otra situación que yo pongo, que una vez que estaban en un bar, a ella se le cae, no sé, una bebida, y él se levanta rápidamente a ayudarla, y lo primero que hace ella es agarrar la cartera, como si le fuera a robar, y eso claro, a él me acuerdo de la escena. y eso a él lo destruye, porque él fue a ayudarla, y ella agarra la cartera como diciendo que quién sos, ¿viste? Como Claro. y todas esas cosas se van sumando como humillaciones que en el momento que a él lo despiden, que ya es lo peor que le puede pasar, la toma ella de rehén y la tiene atada en el tobillo. Y lo que yo quería acá demostrar es cómo esta mujer también en este lugar, que digamos que no le queda otra que un lugar mucho más pasivo, porque él la tiene de rehén, cómo logra a través de la inteligente de no perder la calma, y cómo le va diciendo, salgamos de este lugar, yo tengo tarjeta, podemos ir a otro lado, podemos ir a un Claro, hotel, lo pago, claro, porque no quiere quedarse en ese lugar solitario. claro. Y al final se libra con astucia de la posible violencia y violación.
y de estar en un lugar aislado que nadie se enteraría si de pronto la mata, por ejemplo. Claro. Pero en el trabajo con la actuación, yo también quise Lo encontré. hacer... Ah, ok. ¿Lo paso? ¿Lo están No sé viendo si o hay no? tiempo. No sé si hay tiempo porque quedan 5 minutos. Estos unos minutitos. ¿Lo están viendo? Porque es del tráiler, Susana. Yo no tengo, pero se ve claro. Se ve claro. No se ve el tráiler. No se ve, Lola, no se ve, ¿eh? Ah, no se ve. No. A ver, no se ve. Quedó el slide ya vas a ver. Qué pena que no me avisaron. Bueno, tendrías que salir y volver a entrar con el video si querés, pero bueno, Sí, sí. Susana se Pero- tiene que ir a las 20, ¿verdad? Sí. Bueno, como Bueno. quieran, está bien, entonces está bien. Nos quedan solo 3 minutitos. Entonces no ¿Puedo, tiempo. ¿puedo hacer un comentario sobre, Sí. ya vas a ver, ya que estamos hablando? Sí. Bueno, esa obra la dirigí también, y entonces trabajé mucho con el actor, el tema de la humillación y de que se sintiera mal. Inclusive el actor en un momento le dice cosas a ella, hasta con lágrimas en los ojos: nunca me miraste, nunca, pero ¿quién te crees que sos? Y qué sé yo, estaba como realmente muy tomado, y ella tenía como una presencia muy armada, pensando todo el tiempo cómo podía salir de ese lugar y qué cosas proponer. Y bueno, la cuestión es que después había debates de la obra y yo he escuchado las cosas más insólitas, porque decían, bueno, él es un psicópata, pero ella también, porque ella también le propone cosas y que... Y de pronto Perdón. decían, además es muy violento nunca te reconozcan, que no te saluden. Es muy violento, como justificando la violencia de él, pero lo he escuchado en mujeres. Por supuesto que yo armé todo para que fuera así bien compleja la situación. Él lloraba, ella estaba más entera, y entonces se lo tragaban y decían, pero es que es muy violento como justificando que él podía realmente violarla, porque como no la reconocía nunca, nunca lo saludaba. Era increíble las cosas que escuché en los debates. Realmente que uno puede entender tantas cosas, ¿no? Después. Bueno, eso lo Claro. quería decir. Bueno, el viernes que viene vamos a hacer una clase, ¿te parece, Rodrigo, que hagamos la cuarta? Esta es una clase excepcional que vamos a publicar, Sí, por va a supuesto. quedar abierta. Le aviso a Carmen que el viernes que viene, si vos podés, Carmen, hacemos la última que habíamos previsto para hoy. Yo estoy muy, muy agradecida a Susana y a Lola. Para mí es un honor tenerlas acá en el curso. Es un placer leer la obra de Susana Torres Molina. Es Sí. muy extensa, hemos cubierto algunos hitos en su obra y bueno, ya estamos con la hora. Me quedó la pregunta de la última década, Susana, última década de producción teatral que no está cubierta porque, ¿te acuerdas que en el libro que armó Dubati para Coligüe, la última década no está, para que vos pudieras saber de la última década, pero más o menos algunas de las obras las has comentado hoy. Bueno, sí. Habría que ver, ya vas a ver La Fundación, Un Domingo en Familia, no sé cuál otras hay de la última década. Algunas no están, sí, no están publicadas, pero Un Domingo sí está publicada. La Fundación, no, creo que no. Sí, está en el Celsit. Ah, está en el Celsius. Bueno, pero no está en papel. ¿Por qué no sacamos las placas de Lola si vemos a las demás personas? Porque Lola, ¿querés dejar de compartir el PowerPoint? así podemos ver a los concurrentes, a los participantes. Yo me quedé clavada aquí, por eso es que no dejé de compartir un ratito. Ahí está. Perdón, Bien. no me di cuenta. No, está bien, perfecto. Bueno, por ahí es ¿cuándo es? ¿El viernes que viene van a ver Un Domingo La Fundación esa extraña? Sí. Bueno, por ahí me sumo en algún momento. Ah, buenísimo. Genial.
Más para porque digamos, más para escuchar, ¿no? De lo que van a la decir. cuestión de tu teatro político tiene una característica y es que no es, más, está por fuera de las convenciones de teatro político, está por fuera del formato tradicional, ¿no? Sí, trato de no Yo- hacer nada muy tradicional en lo posible. Trato de que no sea muy Es el estilo. Pero el está la cuestión de lo siniestro y la política, me parece. Pero bueno, lo veremos el viernes que viene. La política es bastante siniestra, así que. Sí. Lo estamos Bueno, padeciendo ahí también. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, Gilda, ¿puedo Muchas gracias. Eva, preguntar cuándo es la próxima clase? el viernes que viene. A esta El El misma viernes que hora. viene, a la misma hora. ¿Me invitan? sí, están Sí, invitadas. claro, Como se dice Bueno. ahora, están invitadas al Bueno. mismo por link, supuesto. Yo no a voy a las estar, 18:30. yo no voy a estar. la voy a ver grabada, un placer. Gracias. Bueno, y esta la vamos a dejar pública. Sí, Yo la voy un a placer ver escucharla. grabada porque no voy a estar el viernes próximo. Ah, bueno. Estoy en un congreso. Pero antes de que Susana se vaya, quería decirle que esta trilogía me parece dolorosa y hermosísima. Son obras muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes, pero a la vez tiene eso que caracteriza a tu teatro, que es una forma de decir muy particular, que no pierde nunca la belleza creativa. Así que volví a gozar con tu teatro. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, les esperamos el viernes que viene a las 18:30, del mismo link. Bueno, muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Bueno, La verdad que es un muchísimas placer. gracias. Hasta el escucharla. viernes. Y hoy vemos, Qué maravilla. hoy vemos en Televisión Pública a las Ah, 22:30. 22. Es un festival de STM hoy. Hoy justo en la misma. Merecido, Bueno. muy merecido, Susana. Muchas gracias. Hasta el Gracias por viernes. venir. Muchas gracias. Gracias. Chao, Lola, gracias. Muchas gracias. Gracias, maestras. Hermoso Gracias a escucharla. todos. Gracias.